Shalom. Vamos a continuar con la aliyá número 6 para Parashat Vayeshev. Estamos en el capítulo 39, versículo 7, y vamos a terminar con el capítulo 39 hasta el versículo 23. La Torah dice: sucedió después de estas cosas que alzó la esposa de su amo sus ojos hacia Yosef y dijo: acuéstate conmigo. Pero rehusó y dijo a la esposa de su amo: he aquí mi amo no tiene conocimiento de lo que hay conmigo en la casa, y todo lo que él posee lo ha puesto en mi mano. No hay más grande en esta casa que yo, ni ha privado nada de mí sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Entonces, ¿cómo he de hacer este mal tan grande y pecar contra Adonai? Entonces ella hablaba a Yosef día tras día, pero él no la oía respecto a acostarse a su lado para estar con ella. Ocurrió cierto día que él vino a la casa para hacer su trabajo y no había nadie de la gente de la casa allí en la casa. Entonces ella lo asió por su ropa diciendo: acuéstate conmigo. Él dejó su ropa en la mano de ella, huyó y salió afuera. Fue entonces cuando ella vio que él dejó su ropa en la mano de ella y huyó fuera, que llamó a la gente de su casa y les contó diciendo: vean, mi esposo nos trajo un hombre hebreo para reírse de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, y entonces yo llamé con voz fuerte. Entonces cuando él oyó que yo levanté la voz y llamé, él dejó su ropa junto a mí, huyó y salió afuera. Dejó la ropa de él junto a ella hasta que vino su amo a su casa. Entonces le habló como esas palabras diciendo: vino a mí el siervo Ibrí que trajiste a nosotros para reírse de mí. Pero sucedió cuando levanté mi voz y llamé, que él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Fue cuando oyó su amo las palabras de su mujer que había hablado sobre él diciendo: como estas cosas me ha hecho tu siervo, que Potifar se enojó. Entonces tomó el amo de Yosef a este y lo puso en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey, y permaneció allí en la cárcel. Estuvo Adonai con Yosef, extendió hacia él benevolencia y puso su gracia en ojos del jefe de la cárcel. Puso el jefe de la cárcel en manos de Yosef a todos los presos que estaban en la cárcel, y todo lo que allá hacían, él lo hacía. El jefe de la cárcel no miraba nada de lo que estaba en su mano de Yosef, por cuanto que Adonai estaba con él, y lo que él hacía, Adonai hacía prosperar. Bien, esta es la triste historia de la vida de Yosef, cuando, como habíamos quedado en la sección anterior, en la aliyá anterior, se había destacado un rasgo de su personalidad física, un rasgo físico que era su belleza, su hermosura. Se había destacado precisamente porque va a originar un problema en la vida de Yosef en cuanto a la mujer de Potifar, donde Yosef estaba entregando muy buenos resultados en cuanto a la administración del lugar, pero esta señora quiso en todo momento disfrutar físicamente de Yosef, lo cual obviamente Yosef, a causa de su entrega a Hashem, pudo extraordinariamente sobreponerse a tales peticiones y solicitudes de esta mujer, y guardó su integridad, guardó su pureza, no rompiendo ninguna ley y designio de Hakadosh Baruj Hu, por cuanto está prohibido estar con la mujer de otro hombre. Esto lo tiene en cuenta Yosef, se mantiene firme, a pesar de que en este momento nosotros estamos viendo que como un hombre que se mantiene seguro y afianzado en su fe puede sufrir como lo hace Yosef, por cuanto que al final se difama la vida de Yosef a través de esta mujer, la esposa de Potifar, o la mujer de Potifar, haciendo saber que ella estaba siendo a punto de ser ultrajada por Yosef. Habían quedado unas prendas allí que demostraban de alguna manera lo que ella estaba diciendo. Obviamente Potifar
conocedor, porque no se puede entender de otra forma el texto, sino que conocedor de la fuerza, voluntad, integridad, la entereza de Yosef, en lugar de mandar matarlo por una situación de este tipo, pues estaría atentando contra adulterio, lo cual era penado. En lugar de eso, para evitar que haya también un descrédito en la vida de su mujer, prefiere mejor encarcelar a Yosef. Y como una persona justa como él va a sufrir grandes padecimientos a pesar de su buen comportamiento. Eso suele pasar también muchas veces en aquellos hombres justos entre las naciones. Una característica muy particular de Yosef, como platicamos en la vez anterior, y Judá, quien también se ha expuesto en parte de su historia, había vendido a Yosef o había tramado la venta de Yosef. Sin embargo, cuando le nacen sus hijos y él comete un error, inmediatamente se demuestra su arrepentimiento y define por corregir la mala conducta que ha tenido, y este es Yehudá. En el caso de Yosef es un hombre que se comporta rectamente de forma constante, y sin embargo sufre, no como el caso de Yehudá, sufre a causa de su mal comportamiento, pero en este caso Yosef sufre a pesar de su buen comportamiento. Los que le hacen el sufrimiento, los que le provocan el sufrimiento son las personas equivocadas, son las personas incorrectas, por las cuales él hace bien. Él hizo bien en la casa de Potifar. Él, ahora que está en la cárcel del rey en donde lo ha mandado Potifar, también hace bien. Y esto es lo que es difícil de entender, cómo un hombre que hace bien sufre tanto. Este es el destino de aquellos sadikim que están dispuestos a poner su vida, a exponer su vida en beneficio de los demás, dejando de lado sus propias aspiraciones, o para decirlo de mejor manera, que su única inspiración es el servir útilmente a los demás. Y esta es la vida de Yosef. Se caracteriza también en la cárcel, se destaca por esto, pues ahora todo el control y administración del lugar se debe a Yosef. Si nosotros hoy en día vemos que las situaciones en las cárceles son difíciles, a pesar de que hoy en día tenemos el ser humano ha desarrollado un concepto más, más de derechos sobre los seres humanos, que les permite ciertas ventajas a las personas que se encuentran privadas de la libertad en las cárceles. En los días de la antigüedad no era una situación así, era completamente difícil, era diferente. Por lo tanto, es notable que Yosef haya guardado el orden en la cárcel, en una cárcel de aquellos días. Definitivamente Hashem estaba con él, tal como lo expone el texto de la Torá. Y este es el éxito de Yosef, y este éxito puede extenderse hacia todos los que le rodean. Bueno, aquí se destaca justamente este principio. Hay personas que, tal como Yosef ha sido el distinguido de parte de su padre, de Jacob, esta distinción se debe al compromiso que él tiene por las promesas que Hashem ha entregado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, para poder ser compatible con esas promesas, él es un gran candidato de acuerdo a esta personalidad y a esto que se expone en este tiempo. Algo que debemos aprender nosotros, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que para poder mantener vigentes tales promesas, una actitud como la de Yosef se hace necesaria constantemente sobre la tierra, a fin de que alguien eche sobre sí
las cargas que otros ya no pueden cargar. Nos vemos en la séptima lía. Shalom.